Buen día, profesor. Esta es la presentación del proyecto de resolución de problemas. Los integrantes del grupo son Tatiana Zúñiga Gómez, Akim Bonilla Gregori, Diego Rodríguez Quesada y mi persona Daniel Mena Brenes. En este proyecto se eligió un problema y se resolvió y explicó dicho problema. El problema que elegimos fue el siguiente. En la siguiente figura se tiene un sistema conformado por tres masas distintas: M1 igual a 1 kilogramo, M2 igual a 2 kilogramos y M3 igual a 3 kilogramos. Además, el coeficiente de fricción cinético entre la masa M3 y la superficie de la mesa es coeficiente de fricción cinético igual a 0,5. Por último, el ángulo de la masa respecto a la horizontal es 30 grados. Suponemos que la cuerda es ligera y las poleas son ideales, es decir, que no va a presentar alguna fricción entre la polea y la cuerda, y en el caso de que la cuerda es ligera, podemos asumir que esta cuerda no va a hacer ningún cambio. Además del hecho de que si son ideales, la tensión se va a mantener igual alrededor de todo el cuerpo. Los conceptos más importantes serían tensión, peso, fricción cinética y normal. La tensión tenemos dos, como se ve en la imagen anterior. Tenemos T1, que es esta, entre M1 y M3, y T2, que es entre M3 y M2. Ahora, la tensión es una fuerza que va hacia adentro. Entonces la fuerza va a ir para acá, T1, en el diagrama del cuerpo libre de M3, y en el de M1 va a ir hacia arriba. Es el mismo caso para el T2, que acá va a ir en el diagrama del cuerpo libre hacia arriba, y acá va a ir hacia abajo. Después tenemos el peso. El peso es la fuerza gravitacional generada. Es diferente para cada cuerpo, ya que va dependiendo de qué tan pesado sea el objeto. Entre mayor masa, mayor peso. Entonces, M1, M3 y M2 van a tener diferentes masas. Para la fricción cinética, esto solo se va a tomar en cuenta para las masas que solo van a chocar con una superficie o van a estar sobre una superficie, mejor dicho. M1 y M2 están suspendidos en el aire, entonces no van a tener ninguna fricción alguna. Ahora, si la cuerda y las poleas no fueran ideales, hubiera una fricción entre ellas, pero ya que son ideales no se va a calcular y vamos a ignorar el hecho de que hay una fricción. Y hay una fricción entre M3 y esta superficie. Por lo tanto, solo se va a tomar en cuenta la fricción cinética de M3. Y la fuerza normal, que es muy parecido a las condiciones para que esta fuerza exista. No hay ninguna superficie en la bloque M1 y M2. Por lo tanto, no se va a crear ninguna fuerza normal. Y para mejor entendimiento, la fuerza normal es esta fuerza creada por una superficie. Cuando un objeto está sobre una superficie, es como la superficie empujando hacia afuera, digámoslo así. Por eso es que cuando vayamos a ver la fuerza normal en el diagrama cuerpo libre de M3, va a ser perpendicular a la superficie. Va a ser aquí así. Va. Estos son los cuerpos de diagrama libre del bloque 1. Tenemos T1 y W1. Ya que está suspendido en el aire, solo vamos a tomar en cuenta obviamente la tensión y el peso. Y también la dirección del movimiento va a ser hacia arriba. En el bloque 2 tenemos la tensión 2 y W2. La tensión 2 va hacia arriba porque va hacia la parte, hacia el centro de la cuerda. Y W2 va hacia abajo porque es la fuerza, el peso, que el W2 es el peso, el cual es una fuerza que siempre va a ir hacia abajo, hacia el planeta Tierra. Y para el bloque 3, el cual es un toquecito más complicado, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre
inclinado, ya que, como pueden ver, la mayoría de las fuerzas están sobre el mismo ángulo. Entonces sería más fácil si ponemos todas en el mismo ángulo y nada más ponemos la normal de perpendicular, entonces sería Y. En X, en el eje X tenemos T1, T2, la fricción cinética, porque ya que vamos a decir que M3 va a mover para abajo, la fricción cinética va a ir en contra de ello. Siempre va a ir en contra del movimiento, la fricción cinética. Y el peso va completamente para abajo, ya que es el único que no quedó en el mismo ángulo que ellos dos, porque él no afecta en qué ángulo está la superficie. Este ángulo nada más va a quedar como aquí afuera, pero lo podemos arreglar con cosenos y senos para calcular sus componentes en X y Y según el diagrama de cuerpo libre de la masa 3. Y se va a mover hacia abajo. Esa fue la parte A. La parte B es que se debe conocer el sentido del movimiento para la caja, dado que a partir de este dato podemos tener la dirección del vector de fricción cinética. Para esto, lo que se hizo fue que se calculó el peso 1, peso 2, peso 3 y decidimos, vimos que W3 va inclinado hacia W3, M3 va inclinado hacia M2. Por lo tanto, la mayoría de su fuerza va a ir hacia M2. Ahora, para eso vamos a decir simplemente como M2 y M3 son esto. Aquí está el cálculo del peso. Como podemos ver, el peso de M2 y el peso de 3 y el peso de M1 es mayor al peso de M1. Por lo tanto, podemos decir, podemos describir esta ecuación. El peso de M2 es más peso de 3 es mayor al peso de M1. Por dicha razón se va a mover hacia la derecha. Aunque aún se ocupa saber la fricción. Ya tenemos por lo menos hacia dónde se va a mover. Entonces ya tenemos la dirección de la fricción. Para la magnitud de la, para la magnitud de la fricción ocupamos saber cuál es el movimiento de n, cuál es la fuerza de n, perdón. Para ello, vamos a calcularla en la sumatoria de fuerzas de Y del diagrama de cuerpo libre 3, ya que ella es la única fuerza junto peso que está en las fuerzas de Y. Entonces vamos a armar una fórmula que simplemente hace n menos m3 por g por coseno de 30 grados. O también se puede decir n menos w3 por coseno de 30. El coseno de 30 es para calcular el componente en Y del peso. Y lo igualamos a 0. Esto, si esperamos esto, n sería igual a m por m3 por g por coseno de 30. Y esto nos daría n igual a 25,46 newtons. Una vez con el valor de la fuerza normal aplicada al bloque 3, se puede obtener la fuerza de fricción, ya que nuestra fórmula es coeficiente de fricción por fuerza normal. Es por ello que ocupamos descubrir cuál era el valor de la fuerza normal. Entonces, la fricción sería 12,73. Después tenemos el siguiente análisis. Para saber cuáles fuerzas van a ir en contra del movimiento y cuáles fuerzas van a ir a favor del movimiento. Fricción y el peso en M1 van a ir en contra del movimiento, por lo tanto estos deberían de ser menores si vamos a decir que se va a mover hacia la derecha. Y el peso de M2 y M3 debería ser mayor, ya que debería ser mayor, ya que estamos diciendo que se mueve hacia la dirección de ellos dos. Para este proceso, primero se debe entender que la cuerda que es la T1 es ideal. Esto quiere decir que la magnitud de la fuerza que transmite va a lo largo de la misma, es constante. Lo mismo ocurre en el caso de la tensión de la cuerda de elegirse la tensión 2. Ahora bien, se debe analizar las fuerzas del sistema para cada bloque. Cabe destacar que para el bloque 1 y 2 solo hay fuerzas verticales.
por lo que las fuerzas horizontales para estas se van a despreciar. No obstante, para el bloque 3 sí hay horizontales y no utilizará las fuerzas verticales. Entonces, para el bloque 1, 2 y 3 tenemos la siguiente fórmula. Para el bloque 1 tenemos las sumatorias de fuerzas en Y, o sumatoria de fuerzas, porque ahí la sumatoria de fuerzas totales, ya que no hay ninguna en X. Para ello tomamos T1, que va a ser hacia la parte del centro de la cuerda, entonces va a ser positiva, y peso que va a ser negativo, ya que está para abajo, según nuestro diagrama de cuerpos libres. Y también vamos a decir que la caja se va a mover hacia arriba. Es por esto que la aceleración va a ser positiva. Ahora, para el bloque 2 tenemos mismo caso, sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de fuerzas, ya que es las únicas fuerzas que afectan al bloque son las de X, las de Y, mil disculpas. Entonces podemos armar esta fórmula. T2 menos WM2 es igual a menos M2 por A. Otra vez, la tensión 2 va a ir hacia el centro de la cuerda, entonces va a ser positiva, y el peso, como siempre, va a ir hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Y aquí decidimos que la aceleración va a ser negativa, ya que esta va a ir hacia abajo. Ahora, para el bloque 3, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a M3 por A, peso de 3X más T2 menos la fricción, ya que va en contra del movimiento, y menos tensión, ya que también va en contra del movimiento. Y eso es igual a M3 por A. Ahora, acá debería de ser en negativo, es lo que muchos dirían, la aceleración, pero no, es en positivo, ya que se está moviendo a la derecha. Y la derecha es el eje positivo, según su diagrama del cuerpo libre 3, del bloque 3. Luego de esto, con todos los valores que ya hemos calculado, como el peso y la fricción, nada más lo sustituimos. Después de esto, sustituimos T1, T1 y también sustituimos T2 en la fórmula. Con esto logramos formar una sistema de ecuaciones. Entonces sería T1 menos 9,8 es igual a A, 19,6 menos T2 es igual a 2A, y T2 menos T1 más 1,97 es igual a 3A. Entonces, si lo hacemos con estas para resolver el sistema de ecuaciones, podemos lograr que T1, podemos lograr esta fórmula, la cual es tensión de 1 menos 9,8 más 19,6 menos T a la 2 más T a la 2 menos T a la 1 más 1,97. Todos estos son newtons. Igual a la aceleración más 2 kilogramos por aceleración más 3 kilogramos por aceleración. Después hacemos un despeje simple y rápido, y con ello conseguimos que A es igual a 11,77 entre 6, lo cual es igual a 1,96. Entonces la aceleración del sistema es equivalente a 1,96. Ahora, ya tenemos la aceleración, entonces podemos calcular la tensión 1. Para ello nada más movemos los menos 9,8 newtons hacia el lado de la aceleración, que está multiplicado por 1. No lo representamos porque ya básicamente es invisible. Entonces se suman y esto daría 11,76. Ahora, con esto ya obtenemos la tensión 1 para la masa 1 con la masa 3. Ahora, para la tensión 2, hacemos el mismo procedimiento y conseguimos 15,68 newtons. La tensión de la cuerda, que una a la masa 2 con la masa 3, es igual a 15,68 newtons. Y eso sería todo el problema. Muchísimas gracias por su atención. Fue un gusto.